Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a tu canal, Reconociendo el Ser. Como bien dice la frase del canal, es reconocer el ser que eres, reconocerte. Porque muchas de las veces caminamos pues, en demasiadas oscuridades o demasiadas desinformaciones externas que luego las integramos nosotros pues, pensando o sintiendo y creyendo que son correctas, que son perfectas, que estamos fantásticamente bien ahí como estamos, pero siempre hay algo detrás. En este caso tenemos a nuestra amiga y nuestra compañera Maika. Hace tiempo que ya nos conocemos, que ya estamos hablando, y caminando juntos. Entonces, pues, Maika, esta es tu casa, este es tu lugar y adelante, compártenos, explica al mundo quién eres, quién es Maika, qué ha hecho Maika, cómo ha llegado Vale, Maika hasta aquí. muy bien. Ante todo, estoy muy agradecida a mí misma, al universo, muy agradecida a Fernando, aunque también entiendo que todo este proceso ha confluido en el ahora, en lo que yo tenía que vivir. ¿Vale? Me llamo Maika, como bien dices. Mi proceso ha sido muy largo, muy largo, muy largo. Me considero una guerrera espiritual porque ha sido mi fuerza mi fuerza interior, creo, lo que me ha llevado. Desde niña yo buscaba algo. Nada me llenaba. Sentía un vacío muy profundo. Yo estoy hablando aquí, ¿vale? Pero para que entiendan un poquito mi proceso, yo vengo de un espectro autista y dirá, teniendo el concepto que la gente entiende por el espectro autista, que es que no hablas nada. Vale, pues yo venía de ese proceso. Venía de un proceso en el cual no encajaba en ningún sitio. Pero yo fui muy maltratada por ser como era. Con el tiempo me sentí que era castigada por ser yo misma. Y siempre buscaba ser yo, quién soy yo realmente. No conecto, no encajaba, encajaba media hora, tenía que volver a mi ser. Y por eso era muy castigada. No tenía necesidad, entiendo que por mi alta sensibilidad captaba demasiadas cosas y yo rápidamente entraba en paranoia y sobre todo en conspiranoia, muy vinculada hacia mi madre, ¿vale? Todo era protegerla. Cogí un rol que no me correspondía, que era el rol de madre, de mi madre y madre de mis hermanos. Con la edad, según yo fui madurando, siempre, es que eres una niña, ¿y por qué me comporto como una niña? Todo esto lo he visto en este proceso de autoobservación y de hablarme a mí misma. Claro, porque yo no hice de niña, yo sentía que tenía que protegerlos. Y eso ha dejado una huella y un sello y una necesidad de cubrir necesidades que de niña no fueron cubiertas. Hablo de este tema de este proceso de autismo porque igual hay mucha gente que se siente identificada. Y he comprendido que no encajaba, pero no encajaba porque mi frecuencia, yo me sentía culpable, pero no podía ser. Lo expongo tal cual por si hay por ahí que habrá gente que no encaja y que se considera apartada, pero a día de hoy realmente considero que es un don. Pero claro, ha tenido que transcurrir mucho tiempo. A su vez, y lo expongo tal cual porque entiendo que va a haber gente que lo va a entender. Vengo de una dislexia. Yo me he considerado tonta toda la vida. No entendía lo que hablaban, lo confundía, lo mezclaba, porque la dislexia es otro espectro muy amplio. Tenía un déficit de atención terrible, una sensibilidad brutal. Todo esto unido a ese mirarme raro, pues yo hacía y con unos abusos y un bullying tremendo, pues ha confluido en todo lo que ocurrió con el tiempo. Me considero muy orgullosa a día de hoy de mí, porque perfectamente yo hubiese sido la persona que hubiese acabado en una cuneta, como muchos otros me podía haber dado por drogas, pero no, yo he seguido adelante. Hay una expresión inglesa
que yo me digo mucho a mí misma porque no encuentro una palabra así, una expresión que es stand by me. Yo he vivido mi vida sola por mí misma y si no te mantienes por ti misma acabas en una cuneta muerta porque no he encontrado apoyo. Gracias a ti he entendido que esa falta de apoyo es lo que me estaba dando ese empuje, unido con mi fuerza interior que yo tenía que seguir adelante. También en mi camino he encontrado gente que ya en lo peor de lo peor son cosas mágicas, milagrosas, que digo, pero bueno, ¿y esto de dónde ha surgido? Han aparecido. Por eso yo siempre he sabido que había algo que me sostenía. Pero desde luego no era de la tierra, porque en la tierra he encontrado muy pocos apoyos, ¿vale? No era de este mundo. No era de este mundo. Sobre todo por todo aquello que podemos ver incluso el día de hoy, ¿no? En el que hay demasiada desinformación de muchas cosas. Ambos sabemos que hay desinformación en todo tipo, partiendo desde lo espiritual hasta la supuesta apertura de conciencia, hasta las meditaciones en conjunto sobre algo concreto, etcétera, etcétera. Y al final, como hemos hablado algunas veces tú y yo por privado, pues eso da pie a que esas entidades puedan colarse, puedan apoderarse, puedan entre el caos dirigir ciertas cosas o ciertas aperturas que cada uno puede llegar a tener, ¿no? Tú tienes experiencia un poco en todo eso. Mi proceso ha sido desenmascarar todo esto. Y yo durante todos esos años, a lo largo, comencé con el tema terapias. Lo primero que recuerdo, yo soy de Granada, la primera terapia que apareció en mi vida fue un taller de Reiki. Cuando una pareja holandesa introdujo el Reiki en España, o sea, te estoy hablando a principios de los 90. Y solamente hice el primer nivel, pero nada me encajaba. A partir de ahí ha sido todo un transcurrir de terapias, de cursos. Y siempre me decían, bueno, pero si tú lo haces todo y no te quedas con nada. No lo sé, no me llena, no lo siento, no lo veo, ¿qué es esto? Entonces, no sé, igual está mal dicho y lo estoy diciendo desde mi parte egoica, que sí. Pero es que a día de hoy me considero, está mal dicho, pero es como maestra de todo la parte conspiranoica a lo largo de mi vida, lo que significa todo ese tipo de terapias que yo he hecho y la trampa que llevan para dejarte muy enganchada. Desde el Reiki a registros acásicos, porque con todo este tipo de terapia he tenido experiencias y esas experiencias a mí no me encajaban. Las experiencias estaban, pero a mí no me encajaban. Y no me encajaba. Yo recuerdo cuando hice los registros acásicos que nada más cerrar los ojos veo como un pilar y era Jesucristo. Y me dice, soy Jesucristo. Digo, sí, Jesucristo va a venir a mí. Dice, bueno, pues si quieres Buda o Krishna, no me acuerdo qué. ¿En serio? ¿En serio, Fernando? ¿En serio? Tienes que elegir uno, ¿no? Es como, venga, a ver, elige uno. ¿Quién quieres que sea? ¿En serio? A mí no me encajaba. Y según hacía el curso, se borraba de mí. Pero claro, algo se quedaba enganchado. Algo se quedaba siempre enganchado y así todo. Yo no mejoraba. Desde el segundo nivel de Reiki, digo, hasta aquí hemos llegado con simbolitos, a registros acásicos, a sanación energéticas, a temas de neurociencia con determinadas personas que tienen un marketing espiritual muy fuerte. Y tuve experiencias muy fuertes, Fernando. Mi cuerpo, a partir de esa experiencia con casi en un evento en Alcudia, en Mallorca. ¿Un evento de qué? Lo puedo... Puedes hablar de lo que quieras. Este es un canal ya, pero si no privado. Es por no hablar, es porque porque yo soy bocazas y si me lanzo, me lanzo. No, por eso. Esto es un canal privado en el que de lo que se trata es de compartir
para que todos aquellos que realmente están en la búsqueda, ¿vale?, puedan tener realmente la información que requieren para comprender que la búsqueda solo y única es hacia adentro, que todo lo de hacia afuera son golpes que requieres aprender para darte cuenta que, hey, ¿qué estás haciendo? Mírate, obsérvate, háblate, compréndete, ámate. Entonces, habla libremente. Tú déjate Pero llevar aquí, porque, sí, disculpa, vale. porque todo aquello que vaya a salir va a salir en armonía a como está ahora mismo la energía entre tú y yo. No te preocupes. Vale, y de alguna manera se está produciendo un cambio energético, según yo voy hablando. ¿Por qué? Porque cuando yo hay una liberación, como ocurrió, que fue uno de los días más importantes y más sanadores en mi vida, fue el domingo pasado. El domingo pasado yo sentí que estaría hablando para todo, evidentemente, no era yo la única. Pero realmente sentía que de manera muy sutil estabas tu sonido estaba llegando a un nivel muy profundo. ¿Cuántas veces no habré escuchado yo de manera cognitiva, de manera intelectual, que sí, que mis padres estuvieron ahí, pero en realidad era por amor y por cariño y tal? Y vale, a nivel cognitivo lo entendía, pero energéticamente no hubo la integración que hubo el último domingo. El último domingo fue... Fernando, fue encajar algo a un nivel de mira, ahora mismo tengo el vello de punta, a un nivel de agradecimiento y de amor hacia mis padres muy fuerte. Lo sé. Muy fuerte, Fernando. Yo hubiese salido, en ese momento yo hubiese parado, hubiese salido corriendo, hubiese gritado, hubiese dado gracias, porque fue una integración energética muy fuerte. Fue el sonido, fue que yo estaba preparada, no lo sé, pero se produjo. Y a partir de ahí, de ese perdón y de esa comprensión y compasión y entendimiento, ha habido un cambio, desde el domingo pasado. Claro. Entonces, siguiendo el hilo de lo que estamos hablando... Un evento en Mallorca, ¿no? Exactamente, en Alcudia, en el puerto de Alcudia. 1.500 personas o más, un marketing espiritual terrible, y según empieza durante una semana, según comienza el evento, yo empiezo a convulsionar y empiezo a sentir la famosa serpiente y yo hago todo el proceso. Son eventos con yo dispensa, me da miedo hasta decirlo. No pasa nada. Estás protegida energéticamente, tranquila. Gracias. Y había cosas que no me encajaban. No voy a entrar en detalles porque no me corresponde. Voy a entrar en mi proceso. Y yo... Sí, solo habla de tu proceso. Tú no te preocupes, de verdad, que no pasa nada. Estás protegida. Vale, y entonces yo empiezo a experimentar visiones y tal, que no las acabo de encajar, y unas convulsiones muy fuertes. A partir de ahí yo comienzo unas meditaciones muy potentes en las cuales llegaba a estar hasta 3 y 4 horas. Y yo volaba, y volaba, y volaba, y volaba. Y luego en el día a día, yo vivía en un happy flower, que es los mundos de Yuppie. Esos mundos de Yuppie, gracias a esos viajes tan brutales que yo hacía, lo que hacían era separarme de mi cuerpo físico. Y si tú no habitas tu cuerpo físico, alguien lo va a habitar por ti. Así es. Mi proceso, en lugar de ir increciendo, iba decreciendo. Y yo cada vez iba peor, con unos viajes volada totalmente. Así me tiré años hasta que me di cuenta. Convulsionaba tanto, me hicieron dar a entender que la Kundalini era esa subida y que era algo... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es una energía muy negativa, muy reptiliana y que acaba contigo. Y yo la he experimentado muy fuerte. Hasta tal punto que yo paraba, iba con mi bicicleta, paraba en un stop, paraba en un semáforo y mi cuerpo empezaba a convulsionar.
visto desde la perspectiva de ellos, ¡buah! Es que mentira, estaba siendo súper ocupada, estaba siendo habitada por algo que no correspondía a estar ahí. Y no era yo. Y eso lo vi, creo que fue la primera vez que tuve una conversación privada contigo, donde yo dije, ¿qué me pasa esto y esto? Dice, pero tú estás haciendo, tú estás haciendo un viaje mental. Tú no estás integrando tu ser, tu cuerpo queda por ahí perdido, de ahí tanta sintomatología y tantas movidas que yo tenía, y tu mente vuela. Pero lo que yo estaba era alejándome de mí, de lo que yo era en esencia. Entonces es un pequeño, bueno, aunque habla, un pequeño conato de todo, pero he tenido todo tipo de experiencias. Lo que pasa es que con el tema de neurociencia y tal ha sido muy potente, ha sido ya un antes y un después. Entonces yo dejé las terapias, luego en el 2020 fue muy fuerte para mí porque tuve una serie de experiencias, o una experiencia muy fuerte que no sé de dónde viene. Fue un mes de abril donde tuve una visión, pero una visión despierta, dividida en dos partes. La primera parte fue que vi una tormenta eléctrica de colores en mi cerebro. Una cosa, yo no sé explicarlo. Y en la segunda se me presentó lo que luego, en el año 2022 y tal, apareció como ese simulador que yo ya lo había visto. Comento esto porque hace muchísimos años me dijeron, en los 90 me dijeron, ten cuidado lo que piensas porque todo se materializa. Y decía, ¿por qué todo se materializa? Y en esa visión que yo tuve despierta entendí por qué. Es como que nuestros pensamientos envían yo vi un ordenador cuántico formada por algoritmos, y según mezclaban los algoritmos era como algo que nos transmitían o iban directamente al subconsciente, o eso viene al subconsciente y de ahí nuestros pensamientos repetitivos, negativos y tal, o bien yo transmito a esa computadora ese tipo de pensamiento y se materializa. Es hacia los dos lados. Sí, ¿verdad? Es ¿sí? Hacia los dos lados, sí. Entonces, ¿consideras que lo que a mí me ocurrió fue real? Es real. El tema es que yo no sé si eso me lo transmitieron, me enviaron esa información o de dónde apareció esa información, pero yo ya sabía... Lo que pasa que sí, disculpa, tú en ese momento tú ya estabas prácticamente dentro de esa red neural, ¿vale? En la cual la conexión entre todos ellos es la que es. A la mayoría de todos aquellos que están dentro de esa red neural, y no estoy hablando de una red neural en consciencia, sino esa red neural desde esa búsqueda de algo en el cual entran en una serie de patrones, ¿no? Como el caso que nos estás comentando de ti. Bueno, pues imagínate que eso eres tú, 1500 en un sitio, pero ¿cuántos hay a nivel mundial que están dentro de todo ese tipo de frecuencias? Entonces, ese tipo de frecuencias lo que hacen son frecuencias creadoras. Se usan como frecuencias creadoras, ¿vale? De aquello que quieren materializar. ¿Comprendes ahora? Entonces, lo que de alguna forma usan es todo el poder creador de todos ustedes, que no dejan de ser seres encarnados, seres que tienen esa divinidad, seres que tienen ese potencial, ¿vale? Y lo usan pues para poder hacer todo aquello que se hace. Porque desde muchos planos trabajan, no trabajan solo desde el plano astral, no, está el plano mental, como tú bien sabes, que yo ya os lo he compartido, está el plano emocional, que son dos planos que están totalmente vinculados tanto en el físico como con el ser, directamente, ¿vale? Y están todos estos planos en los cuales uno entra, que son planos frecuenciales, que entran, crean, y hay digamos que hay una compenetración de energías o frecuencias entre quien recibe, en este caso el humano, quien recibe en el otro lado, ¿vale? Y quienes luego alteran
la creación para que el humano lo cree. Porque ellos no pueden crear, no tienen la potestad. Tienen la tecnología, pero no la potestad. Entonces ellos saben que ellos por sí solos no pueden crear eso porque sería alterar directamente el libre albedrío. Eso no lo pueden hacer. Entonces, ¿quién son los que pueden hacer todo aquello que quieran? Nosotros. ¿Quién es? A ver, Maika, ¿quién es el que tiene el poder para que todo aquello suceda en ti? ¿Hay alguien de fuera? Así es. Entonces usan este tema frecuencial en el cual tú lo ves, tú lo sientes, tú lo proyectas, tú lo creas, tú lo haces. Pero ellos juegan con una ventaja. Claro. Ellos juegan con una ventaja y es que ellos nos captan, ellos leen, porque yo siempre he sentido que mis pensamientos eran leídos. ¿A quién le cuento yo que yo sé que mis pensamientos son leídos? Me he sentido siempre observada y escuchada por algo que no puedo explicar, pero así lo he sentido siempre. ¿A quién le cuento yo esto? Pero siempre lo he sentido. Entonces me he dado cuenta que ellos juegan con las ventajas de que pueden leer nuestros pensamientos, sentir nuestras emociones. Y según esos parámetros, luego juegan, porque considero que son los maestros del ilusionismo, que en mi caso concreto se colaban a través de los sueños y me han contado todo tipo de milongas y yo me las he creído, tal cual. Y siempre es algo muy... no quiero repetir las palabras, porque me han acompañado durante mucho tiempo. Está en el nivel 1 de tal. Y yo me lo he creído, y yo con mi poder creativo me lo he psicomatizado en mi cuerpo, lo he somatizado. Así es. Fernando, tal cual. Cuando yo me di cuenta y desmantelé, era pensar. Concretamente, el otro día tuve un pensamiento, porque digo, oye, ¿qué pasa con mis pensamientos? Que lo comenté en el grupo. Y veo a mi leito, a mi perrito, que por un descuido, con el calor que hace, y eso eran sueños, no en realidad, y lo dejo por olvido en el coche, y cuando vuelvo, pues imagínate cómo estaba. Ya me estaban ellos anunciando, y el otro día, el lunes, lo mordió otro perrito. Ya me estaban ellos, algo iba a pasar, de alguna manera juegan con ese patrón estos maestros del ilusionismo, y lo que creas, lo creas, lo que crees, lo creas, y lo estaba generando. Cuando yo he roto ese paradigma, ahora no sueño ni de coña, y me da rabia. Quiero soñar, pero desde el discernimiento. ¿Qué está ocurriendo? Que no estoy soñando tal cual, pero desde que yo me hablo y desde que yo me muestro está surgiendo, no voy a decir tal cual, pero algo parecido a conversaciones con Dios. Una cosa que yo quedé enamorada. Recuerdas el libro o la película, ¿no? Hay tu ser que te habla a ti mismo, ¿no? Sí. Y ha ocurrido... Sí, lo recuerdo. Vi la película del señor que al final escribe el libro porque tiene conversaciones con él. Y yo sentía rabia, ¿y por qué a mí no me hablas? Y por qué no ha dejado nunca de hablarme, ¿no? Pero bueno, otra cosa que... Pero ahora es de una manera telepática y desde que estoy con este proceso de hablarme en voz alta y de escucharme de una manera activa, pues quedo así un poco relajada sin estar dormida. Y no hace, ahora un mes o así, me dice, eso que tú estás pensando de síntomas, eso es una tontería. Y me habla así, pero a nivel telepático. Y digo, bueno, ahora voy a probar si me está hablando, porque yo es mi prueba, si me está hablando desde mi ser o me están hablando desde los maestros del ilusionismo, ¿no? Estoy en ese proceso. Y me di cuenta que realmente me estaba hablando una parte de mí, mi ser, porque dice, esos síntomas son tonterías. Y realmente están siendo tonterías, Fernando. Lo sé. Entonces yo estoy muy contenta. La parte más importante de todo esto es esa. Es que yo te conozco cuando hablamos la primera vez, como bien dices, y cuando me empiezas a compartir y yo empiezo a decirte, pues sí, es que yo lo que estoy viendo es esto, y esto y esto, y que tú me decías, pero ¿cómo puede ser posible? Y yo te lo expuse, digo, cuando quieras podemos hablar tranquilamente y ya pues podemos ir viéndolo y tal. Tu evolución de aquel día
al día de ahora no tienen nada que ver y no llevamos tanto tiempo juntos. Y no llevamos mucho tiempo. A través de Catalina, pues no sé si fue en febrero o marzo. Resulta que si yo miro en retrospectiva todo lo que ha ocurrido en todo mi proceso, no de ahora reciente, sino de atrás, me di cuenta que todo iba encaminado a la hora. Porque yo he trabajado el tema del sonido y he trabajado y el tema de la observación por separado. Mi madre muere en el año 91, en mayo, y por noviembre ahí yo tengo un sueño muy potente. En ese sueño no distingo entre águila o cóndor, pero era una cosa así. En un sueño muy fuerte, muy desgarrador, el águila con sus garras viene a mi corazón. Yo sentía un miedo terrible, desperté gritando. Era como que me quería arrancar el corazón. Y a voces, siempre las voces en mis sueños, cuando algo importante es a voces muy fuertes que me despiertan. Con mucha fuerza me decía, mira en el pasado, en la introspección encontrarás el éxito. Cuando yo despierto y supero un poco ese trauma de ese águila, digo, pues sí, en el pasado voy a mirar, precisamente en el pasado, con el pasado que yo tenía, ¿no? Claro, yo decía en el pasado, es que no sabía de estos temas, era muy joven, no sabía de estos temas, ¿no? A este nivel. Y justo justo acto seguido me aparece hacer lo que es el proceso Hoffman, no sé si lo conoces en Madrid. No, proceso Hoffman es que, mira, Maika, yo no he leído nada. Ya, ni ya he lo leído sé. nada, ni he buscado nada, ni he hecho nada de todo este tipo de cosas. Pero aquello apareció en mi vida. En aquella época, era a principios de los 90, no había internet como lo hay hoy, ¿no? Y me surgió un curso que yo lo hice y era sobre el pasado. Y acto seguido, en ese mismo taller, me dice una persona, oye, Maika, tú tendrías que meditar. Esto fue en la Sierra de Madrid. Tú tendrías que meditar. Y ahí empecé a comprender lo que era la introspección. Y yo empecé a meditar y en ese momento pues igual tuve alguna experiencia bonita, interesante. En el año 2005 creo que fue, me hago el curso de Reversing, que es tu proceso de renacimiento, de todo tu proceso natal, ¿no? Y ahí me hablan de observación, era más de lo mismo. Y yo me observaba, esto que voy a comentar es muy importante por mucha gente que te tienes que observar. Y yo me observaba y ya me aburría de observarme y yo no salía de ese proceso, no salía. Entraba en bucle, el proceso neurótico era mayor porque quedaba ahí enganchada, pillada y no había manera. Yo recuerdo ir por el metro de Madrid escuchándome cómo me movía, cómo me respiraba, y no salía, al contrario, se hacía más grande y más grande. Y me aburría, aun cuando yo sabía que ahí estaba el kit de la cuestión. Lo digo porque todo ha ido encaminado. En el año, por esa época, es que he trabajado siempre el tema del sonido y de la observación. Ajá. Me trabajo el tema del sonido, que para mí ha sido muy importante con cuencos tibetanos. Y yo veo que hay un cambio en mí. Y la persona que estaba conmigo, que tampoco estaba pensando, no tenía ni la intención ni la atención puesta en el sonido del cuenco tibetano, encuentro un cambio. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Que ha habido un fluir, un unir sonido y observación, que es lo que ha desencaminado todo esto. Cuando yo te conozco, de las primeras preguntas que te hago es, cuando estamos hablando de observación, ¿puedes matizar el concepto observación? Porque yo intuía que había algo que a mí se me escapaba. Claro, y ahí lo entendí. Observación desde la autoindagación, desde el cuestionamiento. ¿Por qué tengo este pensamiento? ¿Qué es lo que me ha llevado a este pensamiento? ¿Qué está surgiendo con esta situación? A veces se me mostraban imágenes de niña. Y yo no sabía muy bien cómo fluir, pero yo seguía hablándome y escuchándome, intentando entender todo este proceso. A todo esto lo hacía en voz alta, estaba verbalizando.
y en voz muy alta para que de alguna manera resonara bien en mi ser. Para que lo escuchara alguien. ¿No? Sí, para que lo escuchara yo misma, para que eso entrara en mis oídos con mucha profundidad. Y bueno, y no siempre era fácil. De hecho, la mayoría de las veces lo hacía desde la desconfianza y del decir, bueno, ¿y esto? Pero notaba cambios. Cuando yo empecé a notar cambios, o porque me hablaba bonito, pero no siempre era así de fácil. A veces era fácil, pero a veces era muy difícil. Y entraba como en bucle. Claro, y era porque yo estaba poniendo expectativas. Que alguna vez, según me hablaba, había una mejoría. Pero a veces entraba en un conflicto muy intenso, como el tema de la desconfianza, y no había manera de salir. Claro. Y ya digo, ya estamos como con la vez de reversing, que entro en el tema bucle y no hay. Claro, y es porque yo estaba poniendo expectativas y lo dejaba estar. Me rendía, que sea lo que tenga que ser. Me rendía, me olvidaba. Yo estoy haciendo mi trabajo. Adiós. Y al cabo de los pocos días, y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y notaba cambios. Entonces me daba cuenta que había algo que estaba trabajando, pero yo tenía que soltar, tenía que rendirme al universo. Pero luego había veces que incluso cuando me rendía, el pensamiento entraba también ahí en plan inquisidor, taca, 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 y no había manera. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo no hago? Y me daba cuenta que era como con lo del reversing, que me identificaba. O sea, mi plano mental, que mi sensibilidad es muy fuerte, pero mi plano mental es un hueso duro de roer, muy duro. Muy duro, eso me han dicho siempre, muy duro de roer. Claro, y es porque yo me estaba identificando tanto con ese proceso que no había manera. Y yo todo esto me lo cuestionaba. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que un día, y de esto no hace tanto, no era ni 15 días, como 2 domingos o así, creo. Tú comentas. Es que cuando lo estás haciendo no lo puedes hacer desde el plano, bueno, yo lo digo con mis palabras, del plano mental. No tienes que pensar, porque yo pensaba, pero yo soy. Y tú dijiste, pero es que tú tienes que caminar no pensando que eres, sino sintiendo que eres. ¡Wow! Ahí estuvo la clave. Siéntete que eres. Y cuando yo empecé a sentir que yo era, ahí ya todo cambió. Claro, porque no entra en juego el plano mental. El Pero plano mental está ahí, primero, para mostrarte muchas cosas, ¿vale? Nada de esto está siempre para ponerte la zancadilla, al contrario, está para mostrarte. Lo que ocurre que como hay tanta desinformación de todo, nosotros lo redirigimos según nuestras expectativas o nuestras experiencias o nuestra forma de observar o de ver las cosas o nuestra forma y modo en el cual yo llego y me desenvuelvo con mis pensamientos, conmigo, etcétera, etcétera. Pero el plano mental está ahí solo para exponerte todo aquello que requieras para poder reencontrarte, reconocerte y darte cuenta que solo es un lugar en el cual se acomoda información. Y desde que tú, en lugar de meterte mentalmente, lo haces llevándote desde el sentirte, el plano mental ya no engancha tanto. No, pero quiero decir, desde sentirme que yo soy un ser. Claro. Yo soy un ser, yo soy divina, estoy desvinculándome. Así es. De ese plano mental. Entonces, estoy permitiendo y aceptando que surjan, porque no me identifico. Y eso se hace haciéndolo. Si no lo haces, es teoría. Se hace haciéndolo. ¿Que ha sido fácil? No, pero bueno, también hay un proceso anterior que ha confluido en todo esto, ¿no? Claro, claro. Al empezar a desvincularme y decir, pero bueno, si yo soy, todo empezó a cambiar.
Y cuando todo empezó a cambiar, esa paz que estaba por ahí empezó a residir en mí, sentir esa paz. Y cuando yo me di cuenta que había llegado un momento que para anclarme necesitaba meditar desde mi sentir que yo soy, pues Fernando, lo más bonito de todo es que mis síntomas probablemente estuviesen en mi mente porque están desapareciendo. Y cuando mi nivel de frecuencia que ha ocurrido estos días atrás, por ese miedo, sobre todo con el perrito, baja, ¡buah! Los síntomas aparecen. Claro, porque es toda la información que hay dentro. Conclusión. Tengo que estar en mi ser y sentirme que soy, pues lo que soy. Así es. Sin necesidad de creer, de pensar o de sentir que eres cualquier otra cosa que te han expuesto, sino dejarte llevar con aquello que realmente eres y entonces te sientes. La diferencia de sentir que soy a ser es muy grande, porque cuando uno siente que es, está metiendo pensamientos, está metiendo experiencias, actitudes, formas, modos, está metiendo demasiadas cosas del saco que cargamos. Pero cuando tú caminas sintiendo aquello que eres, sin meter nada, sino simplemente porque ya tienes esa certeza, que has encontrado esa certeza en ti de que eres todo aquello que eres y que todo aquello que has sido, aunque no lo hayas visto antes, empiezas a caminar desde esa libertad, desde esa calma, desde esa paz interior que definimos cuando hay silencio, cuando hay tranquilidad, cuando hay armonía, ¿no? Y es lo que tú estás haciendo, Maika. Lo estás haciendo y lo estás haciendo tú. Porque nadie puede hacerlo por ti. Yo te puedo mostrar muchas cosas del camino, te puedo dar herramientas o te puedo decir algo que resuene dentro de tal forma en la que haya un cambio. Pero si tú no decides hacerlo, no existe. El tema aquí es que tú decidiste, tuviste tu experiencia, tuviste lo que habías vivido. De hecho, lo experimentaste de tal forma en la que hasta hace no mucho lo has estado cargando. Sin embargo, ahora cada vez cargas mucho menos, caminas mucho más liviano, mucho más en calma, mucho más armonizada, sin tantos miedos e incertidumbres, y al final, si es que al final aparece, es decir, ni siquiera hay que buscar, ni siquiera requerimos buscar, solo requiero aprender a quitar de mí todo aquello que no soy. Porque lo que soy nunca dejó de ser, nunca dejó de estar. Y a medida que tú lo vas quitando, como has ido haciendo, aparece lo que eres. Ya, sencillo. Esto Hay es una como... frase, Dime. hay una frase muy bonita que dice, lo que es, y lo que no. Así es. Así es. Esto es como una gran roca. Imagínate una gran roca de granito blanco, hermosa o de mármol. ¿Descubrió Miguel Ángel la figura que había dentro? ¿O ya estaba? Simplemente hubo que quitarle aquellas cosas que estaban de más. Eso es lo mismo que ocurre con nosotros. Siempre está ahí. Siempre eres aquello que eres. El tema es aprender con uno a escucharse, a hablarse, pero hablarse de corazón. Hablarse sin juzgarse. Y si te juzgas, hazlo en plan risa, en plan mostrarte, en plan acompañarte, no en plan machacarte. Así es. Porque cuando haces ese proceso contigo, tú mismo o misma te estás diciendo, ya estoy preparada para empezar a despertarme. Para empezar a verme realmente lo que soy. Porque me estoy mostrando que me tengo el amor suficiente para comenzar a ver todo aquello que yo soy. Y surge la magia. Y surge la imagen que estaba dentro de ese bloque de mármol. Porque a veces, claro,
la mente distorsiona todo este proceso y tú misma y yo misma me pregunto, ¿pero todo esto será verdad o no? Y me veo en situaciones que se han repetido en muchas ocasiones en mi vida con la gente y veo que no soy la misma. En una calma, en un anclaje en mí misma que digo, pero sí. Y como que me da un poco todo igual. No sé si la palabra es que me resbala, pero es que es así, como que me importa, estoy Claro, más conmigo y me importa menos. ese es uno de los pasos para llegar luego al otro. ¿Vale? Ese es, digamos que es el paso anterior, en el que aprendes a ya no entrar en cosas que ya sabes, porque ya las sabes, que son absurdas. Es entrar en algo absurdo, es como el que discute por tonterías. Al final, el que discute por tonterías es tonto. Pues esto es lo mismo. Y ya dices, bueno, pues ya, nada, mejor me pongo mis palomitas, como vimos en el curso aquel, ¿te acuerdas? Agarras tus palomitas, te sientas y vas viendo cómo discuten ahí fuera, ¿no? Y tú estás aquí entretenida, wow, ¿no? Qué rico, ¿no? Claro, antes no, antes te involucrabas, porque dabas poder a lo de fuera. Y le dabas poder de tal forma en la que tú te perdías en ti. Porque vuelvo a repetir, el único que tiene poder para que algo en ti se desarmonice eres tú, nadie más. Entonces, basándonos en eso, todo lo de fuera, ¿qué poder tiene? Ninguno. Solo compasión y comprensión. Pero no es algo porque lo haga de una manera cognitiva diciendo, ah, vale. No, no, es porque internamente, dígame que es porque internamente me está dando igual. Pero porque claro, yo estoy con... Luego claro. te comento, para mí es como una especie de test psicoemocional, por así decirlo. A finales de julio más o menos me voy y hago una especie de test de grafoterapia que durante mucho tiempo lo estaba haciendo, incluso en mis mejores momentos. Entonces te dictan de una manera que automáticamente tú tienes que escribir y no da tiempo a que pienses. Ahí sale en qué estado emocional y mental estás. Y cuando escribo, llevaba como 2 meses que no escribía, que no estaba haciendo grafo. Y me da a comparar el texto desde abril a julio. Y yo no había escrito, no había hecho, porque la espalda me estaba dando problemas. Y ve una diferencia. ¡Guau! ¿Qué está pasando aquí con la escritura de abril y la de... Y hay un cambio brutal, que un niño lo ve, la diferencia en la escritura sin haber hecho escritura. No estaba haciendo escritura, pero estaba haciendo algo más. Y se estaba reflejando mi estado, se estaba reflejando en mi escritura. Y ay, algo está ocurriendo. Qué bueno. De verdad Entonces, que yo me alegro muchísimo, Maika. y yo más. Y de haberte conocido estoy súper agradecida. Y he dado ese paso. Por mí era muy importante, pero porque creo que te lo mereces con creces. Te lo digo de corazón. Gracias por tus Te lo digo. palabras. Y espero que esto pueda llegar a alguien que se haya sentido tan atacada, tan acusada, que ahora lo entiendo todo, ¿no? Por todas las terapias y por todo el mundo y muy etiquetada. Lo que se conoce como gaslighting. Una verdad muy repetida en el tiempo, llega un momento que te la crees. Pero como no quiero poner etiquetas ni quiero decir nombres, porque no sé, probablemente eso que consideran en realidad son dones, pero no conviene. Y eres castigada, machacada, atacada, porque no conviene. Bueno, lo importante es que, como tú bien sabes, igual que muchos en el grupo de Telegram, todo eso está cambiando. Tú ya sabes que alguien ya está haciendo ciertos movimientos frecuenciales en diferentes zonas, lugares, planos, que ustedes están sintiendo, esas frecuencias que se están compartiendo, que están ayudando a armonizarse, a sacar aquello que se requiere, etcétera, etcétera. Quieran o no quieran los otros, quien requería despertar, despertó.
Que quieran o no quieran los otros, los que pretenden que todo esto siga así, quien requería despertar, despertó y está haciendo aquello a lo cual vino. Entonces, ya no hay vuelta atrás. Sabes que yo os lo he dicho muchas veces, ya no hay vuelta atrás. Ya se han modificado aquellas cosas que había que modificar, se han armonizado, se han puesto sellos frecuenciales, porque todo esto es frecuencia. Todo es frecuencia, todo aquello que nos rodea, que vemos, que no, que oímos, que no, que sentimos, que no. Todo es frecuencia. Y entonces todo aquello que se modifica tiene que ser frecuencial. Por eso estos seres han abusado como han abusado, porque lo han hecho frecuencialmente. Y frecuencialmente simplemente es modificar y meter ciertas informaciones sonoras, auditivas, con diferentes frecuencias, y cada uno de nosotros en nuestros cerebros, que es un receptor, nuestro cerebro es un receptor, y requerimos saber y aprender todo eso. Nuestro cerebro no es solamente aquello que nos cuentan, no, nuestro cerebro es mucho más. Es aquel que recibe toda la información externa para que podamos sentirla, vivirla, experimentarla y además verla. ¿Vale? Porque la materia la vemos como la vemos, porque frecuencialmente estamos alterados para que podamos verla de esa forma. Si las frecuencias se nos modificaran, todo lo que vemos lo veríamos de forma distinta. ¿Vale? ¿Comprendes? Ese es otro detalle. Entonces, ¿Cómo? Por favor. Vale, nosotros somos frecuencia. Estas entidades que nos crearon en la materia tienen ese poder frecuencial, ese poder de poder alterar esas frecuencias, poder modificarlas. ¿Cómo? Con la tecnología, porque la frecuencia con la tecnología la puedes variar. En la tecnología puedes variar diferentes códigos frecuenciales para que tú pienses, sientas y creas que lo que estás viendo es materia. Una puerta, como ejemplo, ¿vale? Pero si esa frecuencia la varían lo justo, en lugar de una puerta, pues a lo mejor vas a ver una piedra. O a lo mejor vas a ver un plátano enorme. ¿Ok? Entonces, todo este mundo frecuencial, ¿vale? Se puede alterar desde esos códigos frecuenciales. Al alterar esos códigos frecuenciales que nosotros percibimos, lo que tú ves cambia. De hecho, ¿cuántas personas hay con diferentes temas que les llaman temas visuales, ¿vale? Que no ven la realidad del mismo modo que la vemos nosotros? Y eso es porque hay una alteración frecuencial en su cerebro. Su cerebro no recibe la misma información, ¿vale? Con sus ojos, y entonces ellos no están viendo lo que tú estás viendo. Y tú le puedes decir, no, hombre, no, pero si es un coche, es un carro rojo. Y él te puede decir, no, es que yo no estoy viendo un carro, estoy viendo un monigote, no sé, otra cosa. Y el color no es rojo, es azul. ¿Tú recuerdas aquellas cosas que mandaban por internet acerca de qué color es el vestido, dorado o azul? Y a veces uno veía el vestido dorado y otros veían el vestido azul. Son juegos frecuenciales, ¿vale? Bueno, pues lo mismo ocurre con todo esto que estamos hablando. Si tú te permites a ti estar en ti contigo, no hay nada que eso pueda variarlo. No hay nada que pueda alterarlo. Porque tú eres una frecuencia. La diferencia es que tú eres una frecuencia viva, omnipotente, divina. ¿Vale? No hay nada en la creación que tenga poder para alterarte. Solo tú. Por eso usan todo esto. Por eso usan todo ese ataque frecuencial. Porque tú lo recibes y como estás aquí en la materia, con esta mente, con toda la información que te han expuesto, tú tienes unas creencias en ti, dentro de ti. Y las tienes tan metidas que sí o sí morirías por ello. ¿Vale? Bueno, pues estas frecuencias que se pueden llegar a alterar, eres tú quien las das por buenas. Y si las das por buenas, las puedes crear o destruir. ¿Vale? Pero bueno, todo eso ya se les ha ido al garete, porque todo eso ya se quedó bloqueado, ya se han puesto códigos frecuenciales para que nada de eso pueda volver a seguir ocurriendo. Solamente aquellos que desde su libre albedrío permiten
que estos seres, que estas entidades, sigan entrando en ellos y sigan pues exponiendo aquello que ellos piensan, sienten y creen que es, ¿no? Todos estos famosos guías, maestros ascendidos y seres tan increíblemente bellos y hermosos que aparecen, el 99% o el 99,9% Es mentira. arquetipos. Yo lo he vivido en primera persona. Son No sé arquetipos. si podemos alargar un poco más. Sí, claro, claro, Ah, sí, vale. claro. Como nunca me he creído ni los sueños, ni las cosas que llegaban a mí, me lo cuestionaba todo, había algo que no me encajaba, que no me coincidía. De manera, no sé si deportiva o de una manera ahí entre amigos, antes del COVID nos juntamos un grupito y hacemos constelaciones. Sí, pero, que sí, que a día de hoy sé que es, cuidadín, peligroso. Pero yo hago una pregunta, y la pregunta que yo hago, viene a colación de todo esto, la pregunta que yo hago, ¿por qué por más que yo me trabajo, por qué más que intento crecer, voy hacia atrás? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué energía? Porque ya mucho tiempo atrás un sueño me dijo, hay una energía que no te deja, como diciendo, por mucho que hagas no vas a conseguir nada. Y yo en esa constelación pregunto, ¿qué energía, qué es lo que hay en mi vida que no me deja avanzar? Eso fue, creo que un sábado o un domingo. Y a los pocos días, un jueves, aún yo tenía televisión en esa época, me dicen que en La Sexta, el domingo, va a haber un programa donde se va a hablar de algo que está ocurriendo y que no es comentado. Y las personas están siendo tratadas como locos. Yo estaba tomando un té. Mira, ahora mismo tengo el vello de punta. Me puse tan nerviosa que se me cayó. Porque creo que iban a hablar, y estaba relacionado con las constelaciones. Ahora mismo estoy temblando. Dijeron que iban a hablar de algo que la gente está siendo catalogada de, cuando en realidad hay algo que se llama acoso electrónico. Y que cada vez hay más personas. Y luego el jueves o el domingo, me faltó tiempo en La Sexta para ver el programa. Y salió un grupito de gente que había habido incluso manifestaciones en Madrid donde las personas eran catalogadas de locas. En realidad hay una, en inglés, target individual, que es un acoso electrónico donde electrónicamente está en el punto de mira y están esos algoritmos que yo vi en ordenadores cuánticos y están metiendo en tu cabeza todo lo que le está dando la gana. Entonces, no solamente los traumas que tú ya traigas de tu infancia y todo lo que has vivido, sino lo que es el acoso y otra cosa que se llama gang stalking, porque yo me daba cuenta que alrededor mío siempre había como una sobreactuación, un teatro que yo era consciente de la manera que era acosada, de la manera que recibía bullying, montaban un teatro para hacerme ver culpable en el trabajo, en movida, todo así. Yo estoy aquí porque tenía que estar aquí. Y porque yo sabía que no estaba loca, que algo estaba ocurriendo muy fuerte bajo bambalinas. Quiero decir con esto, viene a colación de lo que está haciendo. Por lo que sea, determinadas personas hemos recibido mucho acoso. Y eso que tú has dicho de las frecuencias, incluso de vez en cuando yo siento en mis oídos como si de repente... ¡chic! Es como un transitor, lo enciende y lo apagan para que yo me dé cuenta. Yo sé que yo soy observada. Es muy difícil de explicar porque todo está hecho tan bien como para que cualquiera diga, estás loca. No, no estoy loca. No estoy loca. Estoy recibiendo mucho. Sí, pero hay que definir varias cosas. Primero, por ejemplo, sí. Hay unas frecuencias que efectivamente se nos activan, ¿vale? De nuestras familias estelares, porque la mayoría de nosotros, es decir, el 80 y tantos, el 90% venimos de familias estelares, ¿vale? Familias estelares que cuando hubo el gran aviso para ayudar a la elevación frecuencial de Gaia,
muchos de nosotros nos venimos o nos ofrecimos voluntariamente para ello, además de para poder experimentarnos aquí en la materia, ¿vale? Entonces, uno de los acuerdos que nosotros tenemos con ese tipo de seres, ¿vale?, que son nuestra familia estelar, es que a medida que nosotros vamos evolucionando en nuestra conciencia, ¿vale?, se puede ir ajustando para que ciertas frecuencias no nos afecten y podamos seguir evolucionando nosotros en ese camino en el que ya entramos. Lo que ocurre, volvemos otra vez a lo mismo, dentro de la desinformación existen estas otras frecuencias que también son usadas y aprovechadas. Ahora, ¿pero por qué ocurre? Esa es la pregunta. Y todo ocurre porque nosotros permitimos que ocurra. Eso no podemos descartarlo nunca, porque los únicos que tienen la autoridad de que algo ocurra en nosotros somos nosotros. Y nosotros lo elegimos, conscientes o no. ¿Vale? Ahora, el tema es, yo os he contado, sobre todo en privado, os he contado a ustedes que yo, desde que empiezo en la observación con 7 años, yo prácticamente me cierro. Hubo un acuerdo con un ser concreto en el que cuando yo tengo 8 años, sí o sí, me bloqueó la oportunidad de hacer viajes astrales, como yo estaba haciendo hasta ahora. Y eso os lo conté, en el cual yo en la noche, siendo pequeño, recibo 3 golpes fuertes en mi frente, ¿vale? Y el miedo, pues hace que se me bloquee el poder salir a los astrales. A eso le sumas de que yo nunca me sentía atraído por leer nada de nada, ni buscar nada de nada, en nada de esto, de la espiritualidad. Yo dejé de creer en todo este tema de espiritualidades, de dioses y de no sé qué, desde que tengo 8, 9 o 10 años como mucho. Ni he leído, ni he buscado, ni nada. Lo que sí tuve fue un encuentro a los 18 años en el que se me presenta mi familia estelar, ¿vale?, en una nave, y se me presenta encima del carro. No hay nada, no me ocurre nada, no me hacen nada, simplemente se me presentan porque pues era el momento que yo requería pues para iniciar otro camino conmigo. Se me presentan, se me ponen encima de mí, me acompañan hasta mi casa, y cuando yo salgo del carro para decirle a mi madre, mamá, mira, ven a ver, cuando mi madre va a salir, ellos ¡shup!, solo se ve la estela. ¡Shup! Después de eso yo he tenido varios encuentros no directamente. Yo no he tenido nunca un encuentro en el que mi familia estelar se me haya puesto delante de mí, pero no me ha hecho falta, porque yo no me pasé el tiempo en la búsqueda a ver si se me presentaban. Al contrario, yo estaba muy centrado en mí, en observarme. Había algo muy dentro de mí, y yo siempre decía a mi madre, recuerdo con 14, 15 años, yo le decía a mi madre, cuando me hablaba acerca de Dios, de la familia, y yo le decía, mamá, es que todavía no habéis entendido que la búsqueda no es fuera, que es dentro, que para hablar con Dios, como le decía yo, no necesitas ir a ningún sitio, necesitas hablarte. Y recuerdo que mi madre se reía, ¿de dónde sacas esas cosas? Digo, amor, es que eso está escrito desde el inicio. Yo no sabía el por qué le decía, ahora comprendo el por qué. A lo que voy con todo esto es que nosotros hemos autorizado en nosotros todo aquello que estamos experimentando. Pero a medida que tú te haces consciente de ti, todo eso se cae. ¿Por qué se cae? Porque tú ya estás lista para caminar contigo. Por eso esa famosa energía que me hablas de las constelaciones, que ya desde aquí digo, bueno, pues todo aquel que quiera perder dinero, que haga constelaciones o que haga todo aquello que quiera, que está bien. Porque si es lo que crees, si es lo que siente, hazlo. Porque en algún momento, es peligroso. Sí, pero en algún momento de su camino le va a redireccionar a un sitio o a otro. Aquel que lo crea y lo quiera hacer, está en su derecho. Yo desde aquí siempre, desde mi canal, os he dicho, no requieren hacer cursos, no requieren hacer nada de nada, todo está en ustedes. Vean mis vídeos, véanlos. En cada uno de ellos les digo siempre lo mismo. Háblense en voz alta, comiencen a hablarse, comiencen a acompañarse,
comiencen a amarse, comiencen a decirse todo aquello que requieren. Y ya dobléguese ese orgullo, ese ego, esa ira, ese todo aquello que te envuelve. Doblégate, porque cuando lo empieces a hacer, empezarás a despertarte. ¿Por qué? Porque tú mismo, ese ser que eres tan increíble, dirá, ahora sí, estoy preparado para compartirme más con él. ¿Por qué? Porque ya estarás más armonizado a lo que eres y no a lo que pensabas que eras. ¿Comprendemos? Y esa diferencia es enorme, porque gracias a esa diferencia, el mundo es lo que es. Y lo podemos ver como algo desastroso y como lo peor de lo peor. Disculpen, yo lo veo como algo increíble y algo maravilloso, y me lo disfruto así. Y lo llevo disfrutando hace ya muchos años. Y les invito a todos a que despierten. Es muy fácil despertar. Eso sí, constancia. Constancia, amarse, acompañarse y bueno, pues todo aquello que hablamos, Maika, muchas veces. ¿De qué te sirve mirar atrás y cargar todo aquello que cargas? Yo el otro día lo hice porque os podía sentir a varios de los que estaban en el chat. Entonces, era compartir algo que cada uno de ustedes requería escuchar. Y esa parte es doblegarme a todo aquello que yo soy. No es doblegarme a lo que son aquellos que están frente a nosotros, sino a lo que tú eres, Maika. Tú eres ese amor increíble en ti. Pero ¿qué tanto te lo muestras si sigues cargando eso? Y cuando te das cuenta de ese detalle, ¿qué no harías tú por aquellos que tú amas? ¿Harías lo mismo, aunque supieses que ellos te podrían odiar? Esa parte no importa. ¿Por qué? Pues porque ellos, gracias a lo que tú hagas, van a crecer. Tú cuando tienes hijos, o a tu perro, a veces le has regañado no porque le quieras regañar, sino para que aprenda. Y te puedes sentir mal. Y puede que a lo mejor te duela como te mira tu perro en ese momento. Pero estás tranquila porque sabes que lo has hecho desde ese amor para poder ayudarle a comprender. Es lo mismo que ocurre frente a ti. Sea quien sea el que sea aquel de allá. Pueden ser tus padres, tus hermanos, tus amigos, un desconocido, no importa. Aquel de allí que está enfrente eligió aquello para que tú, aunque pensaras que era lo peor, pudieses caminar hacia donde tú requerías caminar. ¿Cómo le llamas a eso? Amor. ¿Ves? Ya cambia todo. Qué sencillo, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Claro. Esto es como todo. La paella está muy rica, pero si no la preparas, no la comes. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Tienes que ponerte. Es tan fácil que parece increíble, pero hasta que no lo experimentas no sabes lo que es. Yo de entrada siempre he sido muy escéptica, me lo he cuestionado todo, pero aún así lo intento. Y desde un principio vi que me da resultado, aún a día de hoy, pero ¿por qué da resultado una cosa tan simple? ¿Por qué? Soy muy mental, una mente muy cartesiana, quiero, pero da resultado. Y hoy es el resultado de este proceso tan que fácil y no es tan fácil, porque también hay momentos en los cuales del bucle no salía, pero como he comentado, intentaba no generar expectativas, una clave ha sido, y aprender a no identificarme con ese saber que mi ser está por encima de todo, y sintiendo, no mentalizando, no poniendo mente, y meditando, anclándome conmigo. Ahora las meditaciones para mí son súper fáciles, algo que me ha gustado tantísimo en mi vida y están siendo súper fáciles.
me conecto con mi cuerpo, me conecto con mi respiración, me conecto con mis pensamientos, los dejo estar, me permito sentir todos mis síntomas físicos sin ese miedo, sabiendo que yo soy algo divino y que la enfermedad en un ser no existe, no es. ¿Dónde está? Ah, ¿qué más da? Si quiere estar, que esté, yo soy un ser divino. Pero es que ha sido todo ahí, tácata. Ha sido todo muy reciente, muy, muy reciente. No estoy hablando de meses, no. He ido viendo progresivamente cómo he ido mejorando, me lo he seguido currando. Oye, y aquí estoy. Y aquí estoy. De verdad, me haces muy feliz verte ahora. Ya lo sé. Me hace muy feliz verte ahora. Y muy agradecido. Agradecido primero por la oportunidad de haberme permitido entrar en tu vida, en tu camino y mostrarte. Segundo, agradecido de que me has dado la oportunidad de poder verte cómo recorrías ese camino contigo y cómo iban desapareciendo cosas. Y bueno, pues muy orgulloso también. Así que de verdad, con todo mi corazón, muchas felicidades. Y esta charla, igual la palabra te lo debía, pero es mi manera de ofrecerte mi agradecimiento. Yo lo comprendo, no te preocupes, comprendo el cómo y el por de la palabra. Tranquila, tú sabes que yo observo mucho el verbo, pero también observo al ser que está frente a mí y que está en sus procesos, y en sus procesos el verbo es el que es. Así que no te preocupes. De verdad que me ha encantado tenerte, me ha encantado que nos compartas todo lo que nos has compartido. Y bueno, pues nada, que te puedas despedir a tu forma y a tu modo de la gente. ¿Qué les dirías? Pues que mi mayor ilusión es que lo hagan, que hagan ese trabajo interior, que hagan ese trabajo de escucharse en voz alta, independientemente de lo que tengan en mente. Que mostrarme, ojalá que le llegue a mucha gente. Ojalá, y me encantaría contactar con esa gente que tiene un proceso tan difícil de verdad como el mío, pero no por nada, no ya por las circunstancias externas. Mi mente en sí es muy compleja, y a veces yo entiendo que tanto pensamiento obsesivo me han hecho callar mucho en la vida, y cuando te hacen callar mucho en la vida y no, eso se vuelve hacia ti, y es intentar poner pensamiento obsesivo a aquello que no me han dejado expresar, ¿no? Entonces la complejidad ha ido a más, no ha ido a menos, con un tema neurótico importante. Entonces me encantaría contactar con gente que todo esto le esté ayudando, que de alguna manera conecte, que su proceso puede ser parecido al mío, y decir, Dios, estoy ayudando. Yo creo que es lo más. Para mí sería muy importante. Ojalá que esto llegue, ojalá. Bueno, pues invitamos a todos los que han llegado hasta aquí, invitamos a que pongan sus comentarios aquí debajo, ¿no? Y bueno, oye, aquellos que quieran contactar contigo, primero que contacten conmigo al canal, yo te pregunto, y si estás dispuesta, pues... Sí, por supuesto. Esto tiene que tener un porqué y un para qué, sobre todo, ¿no? Siempre. Un para qué. No puede ser tanto para nada, no, para mí y para algo más también. No sé. Tú sabes que yo vine a mover no a grandes masas, sino a nivel frecuencial. Es probable que esto no llegue a 20 millones de personas, no lo sabemos, ¿no? Pero a las que llegue va a llegar y va a hacer aquello que requiere hacer, porque yo soy esa frecuencia. Y esa frecuencia tú sabes que entra y que va haciendo su proceso. Y va despacito, haciendo el proceso, hasta que al final, pues, se obtiene aquello que se busca, ¿no? Que es el despertar de todo aquello que cada uno es. Tantas veces que lo he visto contigo, no solamente por hablarme yo, sino cuando he entrado en procesos potentes y he empezado a hablar contigo, y al cabo de X tiempo estaba armonizada. Tú lo has sentido cuando ya todo se había relajado y todo bien, es algo
no sé, algo hay. Algo Así es. envuelve que la gente sale del proceso. Así es. Pues, Maika, muchísimas gracias. Gracias Gracias a por ti de estar. corazón. Gracias a ti. Porque no Gracias por solamente estar. es ayudar a los demás, sino yo poder salir del armario y decir, no pasa nada. El tema es dar el primer paso. Y hoy lo he hecho gracias a ti. Qué bueno, qué bueno. Pues nuevamente te felicito porque yo sé por todo aquello que tú has pasado. Y ahora sé por lo que estás viviendo, ¿no? Lo que es el cambio del proceso. Así También que ahora. muchas gracias. Muchas gracias a todos aquellos que han llegado hasta aquí. Os invito a que entren aquí en Reconociendo el Ser. Ahí pueden saber un poco más de todo aquello que hace pues Reconociendo el Ser. Y bueno, de hecho les invito a que entren en el canal de Telegram. Ahí de vez en cuando hacemos nuestras reuniones muy, muy gratificantes, donde tenemos charlas muy gratificantes. Y bueno, pues nada, un abrazo, un beso enorme de mucho, mucho, mucho amor para todos ustedes. Y bueno, les invito a que le den like, compartan y se suscriban. Besos para todos. Besos, Maika. Beso grande, un abrazo y un beso muy grande. De Chao. corazón. Adiós. Chao. Adiós.